De todos los fenómenos que se ciernen sobre nuestro mundo, pocos habrá tan enigmáticos y controvertidos como el de los espectros. En realidad, nadie puede definirlos con absoluta precisión. Lo curioso de todo esto es, ¿qué pensarías si te dijera que hablar de las hadas podría significar estar tratando con el propio reino de la muerte? Los fericólogos sabemos muy bien que el reino de los muertos y el de las hadas tienen mucho en común, y la imaginación popular ha asociado de una u otra forma a las hadas con los muertos desde hace mucho tiempo. Los duendes, aquellos que desde su propia etimología nos hablan de su relación con los hogares humanos, que eran en realidad los responsables de la desaparición o movimientos de objetos, así como el origen de sonidos poco usuales en un hogar, son los mismos que el saber popular asociaba con espíritus familiares o almas en pena. Tal es así que hoy en día, todavía es frecuente utilizar la palabra duende para hablar de algún fenómeno de tipo poltergeist. Tenemos un largo camino por delante si deseamos conocer más sobre las hadas. Partiendo de una base, podemos decir que, así como la tierra está asociada con la fertilidad humana, las hadas lo están con los muertos. De allí que el folclore menciona de los peligros que contrae consigo tener vínculos con estos seres. Los féricos tienen muchas costumbres y cualidades muy próximas a la de los difuntos. Citando algunos ejemplos de estos seres y su relación con los muertos, podemos hablar por ejemplo de la rusalka eslava, una hada que hechizaba con canciones y bailes a los jóvenes para atraerlos a los canales donde moraba. Era considerado por muchos como un ser muerto, asociado con fuerzas de la oscuridad. Diversas interpretaciones sobre su origen siguen esta línea. Mujeres que murieron cerca de ríos o lagos, ya sea por crímenes o suicidios por rompimientos amorosos. En Irlanda, la Banshee es una hada de aspecto temible, cuyo lamento puede oírse a lo lejos, helando la sangre de cualquier testigo, pues son sus gritos un presagio de muerte. Ella se limita a merodear recintos asociados a familias antiguas, avisando sobre muertes próximas que acontecerán, ya sea dentro de una familia o algún miembro de la comunidad destacado. Las lavanderas británicas y gallegas a su vez son otro tipo de hadas, que guardan similitudes a pesar de las distancias. Mujeres o ancianas de rostro arrugado y demacrado, que no pertenecen al mundo de los vivos según las tradiciones, y que gustan de lavar sus prendas junto al agua durante las noches. Hay quien dice que lo harán hasta el fin de los tiempos, con el fin de expiar sus culpas. Al igual que los corceles furiosos de espectros que pueblan y recorren los antiguos territorios de la vieja Europa, en sus cacerías salvajes, las hadas también andan al galope por caminos en largas procesiones, como si emisarios de la muerte se tratara. Y ya que tratamos las incursiones de la buena gente, no podemos olvidar los pormenores de su cólera cuando se ofenden, aquella que solía agriar la leche, secar los cultivos y afectar la matriz de mujeres embarazadas. ¿Por qué harían algo así? ¿Será acaso que se nutren de la energía de los que están vivos? Las dudas permanecen. La muerte está presente y empapa muchos fenómenos, y el de las hadas, no podía ser menos. Pero ¿cómo no serlo, si las noches consagradas a las hadas resultan coincidir también con la de los muertos desde la más remota antigüedad? ¿No es acaso también el hierro que protegía a los vivos de la presencia de los muertos
el mismo que se emplea contra las hadas y sus incursiones nocturnas? La respuesta es sí. Por donde se lo mire, es innegable la similitud. Tal es el caso de quienes al penetrar en sus mundos, se asombran al contemplar a miembros de su comunidad desaparecidos hace tiempo. Son los mensajes de las hadas, dicho sea de paso, los que muchas veces advierten de fatalidades próximas, tal y como recogió el dramaturgo y folclorista William Butler Yeats, al oír el caso de una joven que oyó de los duendes que le habían raptado los nombres de personas que próximamente morirían en su comunidad. Por su parte, Walter Evan Wertz, un prestigioso antropólogo, recogió en Irlanda la creencia de que las personas que morían en guerras se quedaban como espíritus hasta el día del juicio y mientras tanto convivían con la buena gente. Las analogías continúan. Vale recordar también a Robert Kirk, quien nos mostraba a las hadas como almas en pena en su obra La Comunidad Secreta, donde expone algunas teorías que hablan de las hadas como las almas que podrían estar manifestándose con la intención de hacer público un asesinato u ofensa grave cometida contra ellos en vida, a veces premiando a los valientes testigos con la ubicación donde habían oculto tesoros en vida. La vinculación entre el reino de las hadas y el de los muertos en puntos como este resultan muy estrechos, más aún cuando caemos en la cuenta de que el propio país subterráneo de las hadas evoca el de los muertos que yacen bajo nuestros pies, algo que era bien sabido y quedaba reflejado en varias de las tragedias griegas. Por ejemplo, es el hecho de que cualquier mortal que hubiera podido visitar el inframundo, el Hades, debía abstenerse de tomar cualquier alimento o bebida durante su estancia, porque de lo contrario se vería obligado a permanecer allí eternamente. Algo muy similar se sabía que ocurría con el país de las hadas. Y finalmente, cuando uno estudia el tema a fondo, es muy común encontrarse con narraciones extraordinarias sobre la actividad de las hadas en viejos dólmenes o construcciones funerarias, muchas veces ocultas bajo capas de tierra, que dan la impresión de que se tratan solo de colinas, pero que son en realidad lugares frecuentados por estos seres. ¿Por qué merodean por estos lugares? ¿Podríamos estar hablando de algún tipo de energía residual acaso que interactúa con nuestra psiquis? ¿O se tratará de guardianes que protegen las fronteras con el más allá? Creo que uno de los más grandes enigmas es saber qué nos depara del otro lado de la muerte. A fin de cuentas, todos estamos destinados a afrontar ese momento una vez llegada la hora. Tal vez las manifestaciones féricas de este tipo son un eslabón más para entender un misterio todavía más grande. Solo ten presente una cosa: si tienes la suerte o la desgracia de toparte con un hada en una fría noche de invierno, recordá que al contemplar aquella visión o simplemente sentir un gélido suspiro, podrías estar tratando con una de las caras más enigmáticas de la naturaleza. Una que nos acompaña desde la noche de los tiempos mediante un miedo atávico y que separa nuestro mundo del de los muertos. Espero que el video de hoy te haya gustado. Te invito a compartirlo, darle like y comentar. Me ayuda muchísimo. Mi nombre es Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura.